Dios te bendiga y Dios te guarde, que la paz y la presencia del Eterno te acompañe todos los días de tu vida. Hable el hermanito Luis Guillermo Ramírez, su placer estar aquí con ustedes en esta hermosa audiencia. Yo quiero traer una palabra de parte del reino del Eterno. Me acompaña este joven llamado Jaron y es un placer tenerlo aquí con nosotros compartiendo la palabra del Eterno. Preséntese, hermano Jaron. Dios le bendiga, Dios le guarde. Mi nombre es Jaron Germán, nuevo creyente, y voy a estar aquí con nuestro compañero Luis Guillermo. Amén, amén. Vamos a leer la palabra del Eterno, vamos a traer misterio en el nombre poderoso de Jesús. Jehová nos puso una palabra a nosotros en medio de nuestra boca y hoy la vamos a desatar para ustedes. Primero para Dios y después para los amigos. Vamos a leer Hechos, su capítulo 28, verso 1 en adelante. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Pablo en la isla de Malta. Estando yo a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales no entraron con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo alguna rama seca, la echó al fuego, y una víbora, oyendo del calor, se le presentó en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en la mano, se decían uno a otro: ciertamente que este hombre es homicida, a quien escapado del mal, la justicia no deja vivo. Dice el 5. Pero el que sacudido la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Dice el verso 6. En ello estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le había cambiado. Padre celestial, te adoramos, Rey, te bendecimos, Padre. Tú que moras en las alturas, Rey de gloria, Padre amado, te pedimos, Padre amado, que tu palabra, Padre amado, penetre en nuestra vida, Padre amado. No digo que la bendiga, Padre amado, porque ella son benditas desde el día de la creación, Padre amado, sino, Padre amado, que nos esté trayendo misterio, Padre amado, en abriendo el entendimiento espiritual en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, bendice esa audiencia, Padre, que nos está mirando ahí, en el nombre poderoso de Jesús. Mis hermanos, aquí vemos esta historia que relata la Biblia, este hombre llamado Pablo. Vemos que Pablo fue un hombre que perseguía a la iglesia, Pablo fue un hombre que maltrataba a la iglesia, pero dice la palabra que del instante que Pablo estaba matando a los cristianos, dice la palabra que Pablo, él creía que estaba haciendo la cosa bien, pero dice la palabra que cuando este hombre llegó a esta nación, y dice la palabra que él se encontró con una luz, la luz lo agarró. Y dice la palabra que cuando se le presentó la luz, él dijo: ¿quién eres, Señor? Porque en esa teoría antes se decían Señor. Por eso es que tenemos que tener cuidado, que a veces sin querer juzgamos al cristiano. Por eso sin querer a veces al cristiano lo maltratamos, y a veces el cristiano puede fallar en una dificultación espiritual. A veces el cristiano puede caer en una dificultación cristiana, y a veces podemos perder el entendimiento, varón. Pero dice la palabra que este hombre, ya salvo del pecado, dice la palabra que él fue a la isla de Malta. Pablo era un hombre que predicaba el evangelio del Eterno, como hacía nosotros en este último tiempo, porque dice la palabra que uno tiene que predicar el evangelio fuera y tiempo. Pero dice la palabra que cuando este hombre fue a la isla de Malta, dice este hombre que él fue a la isla de Malta y llamando a uno los naturales, porque tenemos que tener en cuenta que los naturales no van a creer en la manifestación del Espíritu. Porque yo vengo a hablar misterio, varón, porque hay personas que están dentro del evangelio, pero todavía no han conocido el mundo espiritual. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una dificultación de los cristianos en este último tiempo, que están dentro de la iglesia, pero todavía son naturales. Todavía ellos son mortales, todavía. Pero dice la palabra que este hombre llamado Pablo escribió una carta. Dice la palabra que en medio de la carta él dijo que a la cosa del espíritu no se la pueden contar lo natural. ¿Cómo así, varón? Si yo te cuento a ti una experiencia que yo tengo y tú no me entiendes, ya tú no tienes lo espiritual.
Y dice la palabra que este hombre dijo, y desató un misterio que me gustó mucho. Y él dijo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino con principados. Y ahí fue que cuando el diablo se levantó, y ahí fue cuando él fue a la isla de Malta. Pero dice la palabra que él había mucho frío y estaba lloviendo mucho, dice la palabra. Pero también vemos que cuando él fue a la isla de Malta, uno se llamaba los naturales. Lo natural no recibieron con poca humanidad. ¿Tú sabes por qué no lo recibieron? Porque el que caiga llamado, el diablo no lo soporta. El que caiga llamado, el diablo no lo soporta. ¿Tú sabes por qué? Porque tú cargas una identidad que es profética. Y el diablo tiene que aprobar eso, porque yo te voy a decir algo. La gente que no te entiende a ti, que tú eres llamado por Dios, es la persona que Jehová te da. Pero dice la palabra que cuando este hombre llegó a la isla de Malta, se le pegó una víbora. La víbora representa algo venenoso. Pero dice la palabra que cuando este hombre llegó a la isla, que le picó la víbora no era común. Porque hay personas que te van a tirar no es por el veneno que tienen, sino por la unción que tú cargas de parte del rey. Y yo vengo a hablar con personas que me están mirando, que saben que cargo un propósito de parte del reino, pero el diablo lo está agarrando. Sabemos que hay personas que llegan a un lugar y no lo quieren incomodar como ellos saben. Pero tú sabes por qué. No es porque tu manto, no es porque el decreto, no. Es porque tú cargas una unción profética que el diablo no la puede soportar. Finito. Diga algo, ministro, ahí. Le vamos a estar haciendo una serie de preguntas a nuestro siervo Luis Guillermo. Vamos a iniciar. Primera pregunta. ¿Por qué Dios permitió que Pablo fuera mordido por una víbora justo después de sobrevivir de un naufragio? Varón estaba avisando que él no estaba con su muñequito, porque del instante que este hombre pecó, dice la palabra que cuando este hombre fue de lo natural, los naturales no lo recibieron con poca humanidad. Porque por eso es que yo te digo a ti que hay personas que no te van a recibir a ti como que tú cargas una promesa, te van a recibir como que tú eres un perro. Porque te he hablado así, mis hermanos, en otro último tiempo, y escúcheme por la palabra, que hay personas en otro último tiempo que están viendo que tú estás fluyendo en una manifestación del Espíritu y te quieren tirar por detrás. Jehová ya le estaba avisando a él con lo que él iba a pelear, porque dice la palabra que cuando él desató un misterio, que fue en Efesios por ahí, dice la palabra que él dijo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino con principados y potestades. Ya Pablo sabía con lo que él estaba Pablo sabía con lo que él estaba peleando. Segunda pregunta. ¿Qué reveló la reacción de los habitantes de Malta acerca de sus creencias espirituales? No, es que manito, ellos revelan una actuación que no fue del mismo Dios. Es que ellos no revelan eso, porque del instante de que ellos fueron y dijeron que Pablo estaba en homicida. La persona que homicida es una persona que mata, una persona que hace de todo. Tú no te ves en otro último tiempo que hay jóvenes que están matando, ya a esa persona se le llama homicida. Tú no ves que hay personas que matan niños, ya eso lo están llamando homicida. Ellos creían que Pablo era homicida, pero dice la palabra que no vamos a primera de Samuel, dice la palabra que había una mujer llamada Ana. Esta mujer Ana era una mujer que buscaba a Dios tremendo y ella creía un bebé, pero cuando ella estaba en el altar, ¿qué le dijeron a ella? Que ella estaba borracha, porque hay personas que te van a identificar por lo que ellos eran antes. Tú no me estás entendiendo. Ellos te van a identificar a ti por lo que tú eras antes, pero dice la palabra que nueva criatura tú eres. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Siguiente pregunta. ¿Qué simboliza que Pablo sacudiera la víbora al fuego sin sufrir daño? No, es que cuando él sacudió la víbora, él estaba sacudiendo una maldición. Porque del instante que la víbora llegó a pegársele, fue el del instante que el diablo lo quiso agarrar con una maldición. Porque esa es la palabra que la víbora quería, era inyectarle el veneno que tenía. Ya la víbora quería matar a Pablo. Pero lo que no sabían los naturales era que era un hombre que cargaba promesa, un hombre que cargaba identidad profética. Que ahora mismo no estamos cargando con eso.
Hay personas que están dentro de la iglesia y todavía no han conocido el Espíritu Santo de Dios, manito. Y desde el instante que Pablo fue llamado, fue el instante que él vio la luz. Amén. Amén. ¿Qué relación tiene la experiencia de Pablo en Malta con la promesa de Jesús en Evangelio según Marcos sobre la serpiente? Es que la serpiente y la víbora son lo mismo. Porque si tú te das cuenta que en la teoría antes, en la senda antigua, se llamaba, era cuando esta mujer llamada Eva, que habló con la serpiente. Y yo tuve una experiencia de parte de Dios. Y Jehová me dijo, Luis, es que hay personas que están hablando con la serpiente. Oh, varón, ¿cómo te dice ese que hay personas que están hablando? Sí, mi hermano, hay gente que están hablando con la serpiente, mi hermano. ¿Cómo que yo hablo con la serpiente? Hablando con mujeres que no es mía. Yo hablando con mujeres que son mujeres que andan en la calle. Yo siendo cristiano y me meto con una impía. Eso es hablando con la serpiente. Pero mira, del instante que la serpiente habló con Eva, fue del instante que ahí se rompió el todo. Un punto, atiendan bien esto, que les voy a hablar claro. Personas que dicen que desde el instante que Eva pecó, fue el instante que llegó la maldición, no, varón. Fue del instante que pecó Adán. Ese fue el instante que ya llegó el pecado al mundo. Y la Biblia reacciona ya como la serpiente. Que la víbora y la serpiente son lo mismo. Pero el que no tiene teoría, el que no tiene fundamento espiritual no va a entender esto. Hay personas que dicen que la víbora es una ave que vuela en los aires, pero no. La víbora es la serpiente. Porque esa es la palabra que es la única que tiene vitamina que inyectan, vitamina esta vaina que inyecta eso, que mata, son las serpientes, no hay más nada. Amén. ¿Qué haces cuando la prueba te muerde justo después de que Dios te libró del naufragio? Ahí está picante, varón, esa pregunta, porque vengo por ahí ahora. Es que hay personas que están pasando por un proceso y creen que eso es su muerte. Del instante que picó la serpiente a Pablo, fue el instante que Pablo nunca pensó que la serpiente lo iba a matar. Si no, los naturales creían que la serpiente lo iba a matar. Pero Pablo estaba confiado que él creía en Jesús. Morir en Cristo es ganancia, dice la palabra, porque de un instante él lo dijo. Porque es que ya Pablo sabía con lo que se iba a enfrentar, varón. Es que ya Pablo sabía, hay personas que están en el proceso y todavía no saben que el proceso es para alimentarte, pero el proceso es para llevarte a otra dimensión de gloria. Amén. Amén. Ya, varón. Siguiente pregunta. ¿Por qué Dios permitió que la víbora mordiera a Pablo si estaba bajo su protección? Es que Jehová no, ¿cómo te digo? Jehová no hace algo que él no pueda cubrir. Ya él hizo eso, ¿tú sabes para qué? Para que los naturales supieran que vino alguien, que vino con voz de Dios. Porque oye lo que dice aquí en el verso 8. Y aconteció que el padre de Pulio estaba en cama, enfermo de fiebre y necetería. Y Pablo a verle, después haberle orado, le puso la mano y lo sanó. Porque que ya eso era, ya Jehová sabía, ya manito. Porque ahí Pablo no fue ahí para criticar a los naturales. No, Pablo fue ahí para predicarle, para que ese enfermo sea sanado. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde, que esta palabra del Eterno sea edificación para la vida espiritual de ustedes. Yo espero que estén todo bien y yo quiero hacer una oración por todas esas personas que están ahí en el nombre de Jesús. Padre celestial, te adoramos, Rey, te bendecimos, Padre amado. Padre, que tú mores las alturas, Padre amado. Te vengo pidiendo, Padre amado, por todas esas personas que están ahí mirándome, Padre amado. Yo espero, Padre amado, que estén todo bien, Espíritu Santo de Dios. Ve inyectándole, Padre amado, vitamina espiritual a ellos, Padre amado. Es que si una serpiente, Padre amado, una víbora, Padre amado, quieran enchucharlo, Padre amado, que tú lo vayas reprendiendo en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Shalom, Ubrajá.